La física es la ciencia encargada del estudio de las propiedades e interacciones de la materia y de la energía desde sus componentes más básicos. Tenemos dos tipos o dos grandes clasificaciones de la física, que sería la física moderna y la física clásica. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso, vamos a enmarcar este curso en lo que sería la física clásica. La física clásica compone diferentes disciplinas a su vez, que son la mecánica, electromagnetismo, óptica, acústica, termodinámica, y nos vamos a centrar en la parte de mecánica que explica el movimiento de los objetos en el espacio o el efecto de las diferentes fuerzas sobre ellos. La mecánica la podemos estudiar a nivel partícula, ¿sí? Un punto o una partícula de materia sometida a fuerzas, un sistema rígido, es decir, un sistema que la posición relativa entre las partículas no cambia con el tiempo, o un sistema deformable, que es en el que sí se deforma el objeto y de manera que las partículas con el tiempo o con los esfuerzos cambian su posición relativa. Dentro de los sistemas deformables se pueden estudiar a través de la mecánica estadística o la mecánica del medio continuo. La mecánica del medio continuo trata de sólidos, estudia los sólidos, estudia los fluidos y estudia los materiales viscosos, es decir, aquellos que con el tiempo se siguen deformando bajo el mismo sistema de fuerzas. Los elementos sólidos podemos en general dividirlos en dos tipos de sólidos, unos elásticos, es decir, aquellos que una vez retiramos la fuerza, el objeto que se deformó, recordemos que esta es una clasificación de sistemas deformables, aplicamos una fuerza, se deforma el objeto, cuando retiramos la fuerza el objeto regresa a su posición original. El inelástico es lo contrario, nosotros aplicamos una fuerza, se deforma el objeto y al retirar la fuerza se queda con una deformación permanente. Dentro de los materiales elásticos están los lineales, es decir, que hay una relación lineal entre fuerza y deformación. Yo aplico una fuerza P, se deforma delta, se aplicó 2P, se deforma 2 delta. Y también hay relaciones no lineales, donde la relación entre fuerza y deformación no necesariamente es lineal. El estudio de sistemas deformables, sólidos, elástico-lineales, se estudia, valga la redundancia, a través de la teoría de la elasticidad para deformaciones pequeñas, y cuando hacemos consideraciones simplificativas al respecto de los patrones de deformación, es una parte de la teoría de elasticidad que se llama resistencia de materiales, ¿sí? La teoría de elasticidad es más o menos compleja. Si nosotros hacemos ciertas hipótesis simplificativas, tenemos la resistencia de materiales, que es lo que vamos a estudiar en estos cursos, básicamente, en resistencia de materiales sobre todo. Bueno, la resistencia de materiales, igual que la teoría de elasticidad y en última instancia la mecánica del medio continuo, se centran en el estudio de tres grandes ecuaciones. Las ecuaciones de equilibrio o movimiento, en el caso dinámico, que son aquellas que estudian el equilibrio de las fuerzas, es decir, que la fuerza total debe de ser igual a cero si no hay movimiento resultante. Las ecuaciones de continuidad o compatibilidad, que estudian las relaciones entre las deformaciones de las partículas que constituyen al sistema, y las relaciones constitutivas, que son las que relacionan las fuerzas con las deformaciones. Y estas se obtienen generalmente experimentalmente. Entonces, las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de continuidad son formulaciones teóricas y las relaciones constitutivas se obtienen a través de pruebas de laboratorio. Bueno, si regresamos un poquito a los sistemas rígidos, que son básicamente los que vamos a estudiar en estática, los sistemas rígidos los podemos estudiar aquellos que se mueven, ¿sí? Que tienen aceleraciones, básicamente, que los estudia la dinámica, y en la estática estudiamos el comportamiento de los sistemas rígidos que no se mueven o que tienen velocidad cero. Bueno, la estática es la que nos va a dar los elementos para obtener las ecuaciones de equilibrio que nos van a facilitar, que es una de las componentes para resolver los problemas de sistemas deformables. Entonces, aunque la estática no trata de sistemas deformables, nos va a ayudar eventualmente a comprender el equilibrio de materiales deformables. Los conceptos fundamentales que vamos a manejar, bueno, la fuerza es el vector que representa la acción de un cuerpo sobre otro.
Se puede ejercer por contacto real, yo empujo una caja, por ejemplo, o a distancia, como el caso de las fuerzas magnéticas o gravitacionales. Una fuerza se caracteriza por punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido, y se representa a través de un vector. Una partícula es una diminuta cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. El estudio de la mecánica de partículas es un requisito previo al de los cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos no son más que un conjunto de partículas. Entonces, si entendemos la mecánica de las partículas, podemos entender más fácilmente el comportamiento de los cuerpos rígidos. Muchos problemas que tratan de condiciones de reposo o movimiento de cuerpos reales se pueden tratar directamente con los resultados obtenidos para una partícula. Sí, aunque el cuerpo en sí no sea una partícula, si es un cuerpo rígido se puede tratar como una partícula. El cuerpo rígido es un cuerpo de partículas que ocupan posiciones fijas entre sí. Y el estudio de la mecánica elemental descansa sobre 6 principios fundamentales. Uno es la ley del paralelogramo para la división de fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas que actúan sobre una partícula se pueden sustituir por una única fuerza llamada resultante, que se obtiene al trazar la diagonal del paralelogramo que tiene los lados iguales a las fuerzas dadas. El principio de transmisibilidad lo que dice es que las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido permanecen inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del mismo se sustituye por una fuerza de la misma magnitud y la misma dirección, pero que actúe en un punto diferente, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Es decir, la fuerza se puede transmitir sobre su línea de acción. También tenemos las 3 leyes fundamentales de Newton. La primera ley es que si una fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo si estaba en reposo o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. La segunda ley de Newton es que la fuerza aplicada sobre una masa, sobre una partícula de cierta masa m, va a generar una cierta aceleración a, y la relación entre ellas es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley, que es muy importante en la estática, es que las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen misma magnitud, misma línea de acción y sentidos opuestos. Esto lo veremos a través de algunos ejemplos. Es decir, si yo empujo a una caja con una fuerza de 12 newtons, a su vez la caja me está empujando a mí con una fuerza de 12 newtons. Esa es la tercera ley de Newton. Y finalmente la ley de gravitación de Newton, que lo que nos dice es que dos partículas de masa m mayúscula y m minúscula se atraen mutuamente con fuerzas iguales y opuestas de esta magnitud, que es g por m entre r cuadrado, donde r es la distancia entre las dos partículas y g es la constante de gravitación universal. Si nosotros definimos g minúscula, es decir, la aceleración de la gravedad, como g por m de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado, lo que obtenemos es que el peso de una partícula es igual a su masa multiplicado por este factor g, ¿sí? Donde g, ustedes sabrán que es aproximadamente 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza gravitacional no viene más que de la ley de gravitación de Newton aplicado al planeta Tierra. Si nosotros lo aplicamos al planeta, bueno, a la Luna o al planeta Marte, pues el valor de G sería el único que cambiaría. Estas son las que vamos a utilizar en un inicio, ¿sí? La ley del paralelogramo, el principio de transmisibilidad, la primera ley de Newton o del equilibrio y las fuerzas de acción-reacción. Las unidades que se utilizan en la mecánica en general son tiempo, longitud, masa y fuerza, y se le llaman entonces unidades cinéticas. 3 de ellas se pueden definir en forma arbitraria, que son las unidades básicas, y la cuarta se obtiene a partir de aquellas, que es una unidad derivada, y eso nos genera un sistema consistente de unidades. Hay 3 sistemas de unidades cinéticas consistentes. Uno es el sistema internacional, que es el que más se usa, sobre todo en Europa, que es el segundo para tiempo, el metro para longitud, el kilogramo para la masa, y la unidad derivada sería la fuerza, que sería el newton. El newton es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado.
Y otros dos sistemas de unidades son el de uso común en Estados Unidos y el de uso común para ciertas disciplinas en México, donde el tiempo es el segundo en ambos casos. La longitud en Estados Unidos se utiliza el pie, que se puede representar como pie, como ft, como foot en inglés y como un apóstrofe. En el sistema de uso común en México es el metro, la masa sería el kilogramo y la libra, perdón, la fuerza, en lugar de que como unidades básicas se tenga tiempo, longitud y masa, en estas unidades de uso común las unidades básicas son tiempo, longitud y fuerza. Entonces en Estados Unidos la fuerza se conoce como libra, ¿sí? Y en México en algunas disciplinas se conoce como el kilogramo, ¿sí? Entonces se utiliza el kilogramo fuerza como unidad básica, a diferencia del kilogramo masa, que es el que se utiliza como unidad básica en el Sistema Internacional de Unidades. Así, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad derivada es la fuerza. Sin embargo, en estos dos sistemas de uso común en Estados Unidos o en México, las unidades de masa provienen, son derivadas del tiempo, la longitud y la fuerza, ¿sí? Entonces no es raro ver que la masa se representa en México como kilogramo por segundo al cuadrado entre metro, entendiendo que este es kilogramo fuerza. En diferentes textos encontrarán este tipo de tablas, ¿no? Donde para cada una de las diferentes medidas o propiedades mecánicas se establece una unidad que corresponde, a final de cuentas, con su símbolo, corresponde a una combinación de las unidades básicas y derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo es el joule, pero el joule no es más que newton por metro, por ejemplo. En general, los múltiplos y submúltiplos de las unidades en el sistema internacional se obtienen con los prefijos que se manejan aquí, ¿no? Mili, centi, deci, kilo, etc. Estos son los prefijos. Esto es algo que pueden encontrar en cualquier lugar. Entonces, siempre hay que tratar de utilizar las unidades en el numerador. Por ejemplo, esta unidad físicamente es lo mismo que esta, ¿sí? Un kilonewton por metro es lo mismo que un newton por milímetro. Sin embargo, lo que es correcto es que en el numerador sea donde se establezcan los prefijos correspondientes, sino en el denominador. Es una costumbre, lo pueden hacer también como newton por milímetro, pero es más acostumbrado que los prefijos se pongan en el numerador. En el sistema común en Estados Unidos pues hay diferentes, varía mucho, ¿no? Hay diferentes unidades, por ejemplo está la pulgada, que son 2.54 centímetros, un pie son 12 pulgadas, una yarda son 3 pies y una milla son 1760 yardas. Aquí está el volumen, las masas, las temperaturas, se usa el grado Fahrenheit, ¿sí? Entonces es un poco más complejo el sistema común en Estados Unidos. Y aquí están las principales unidades del sistema común en Estados Unidos. Que de nuevo esto lo pueden encontrar en cualquier libro de texto, la correspondencia entre las unidades de Estados Unidos y el equivalente en el sistema internacional. Para transformar unidades, generalmente lo único que hay que hacer es multiplicar el valor deseado por una expresión que contenga unidades diferentes en el denominador y en el numerador, pero para que no cambie el valor, tanto el numerador como el denominador deben de tener el mismo valor físico. Es decir, aquí tenemos 2.35 newtons por centímetro. Si yo quiero cambiar las unidades de centímetro, lo que hago es multiplico por una fracción donde el numerador esté en centímetros y el denominador esté en metros, pero de manera que la cantidad física del numerador y del denominador sea la misma, ¿sí? Es decir, 100 centímetros es igual a un metro. Con esto no estoy alterando el valor físico de esta cantidad, ¿sí? Porque multiplico y divido entre la misma cantidad física, aunque expresada en diferentes unidades. Esto entonces nos daría lo siguiente: se eliminan los centímetros y nos queda 235 newtons por metro. En este caso, por ejemplo, tenemos newtons por centímetro cuadrado. Hacemos lo mismo, queremos eliminar los centímetros cuadrados, pasarlos a metros. Bueno, sabemos que 100 centímetros es igual a un metro, por lo tanto 100 centímetros al cuadrado es igual a un metro al cuadrado. Noten que estoy multiplicando y dividiendo por la misma cantidad física.
pasando todos los valores, digamos, desarrollando un poco, tendremos que 100 centímetros al cuadrado es 10.000 centímetros al cuadrado. Este centímetro al cuadrado y este centímetro al cuadrado se eliminan. Y nos queda 36.200 newtons por metro cuadrado. En este caso tenemos newtons por metro cuadrado. Nosotros sabemos que un pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces esto es igual a esto, por lo tanto no alteramos el significado físico de esta cantidad. Por lo tanto lo que nos queda son 36.200 pascales. Como está muy grande este número, pues nosotros podemos dividir entre 1000 pascales y multiplicar por 1 kilopascal, que son dos cantidades iguales. Y con ello obtenemos 36.2 kilopascales. Aquí libras por pulgada cuadrado, vamos a cambiar las libras por newtons, ¿sí? Sabemos que una libra son 4.448 newtons, y vamos a cambiar las pulgadas al cuadrado por, sabemos que una pulgada es 0.0254 metros, y lo que nos queda es 263.780 newtons por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 263.780 pascales, o 263.78 pascales. Finalmente, algo que es de mucho interés para el curso, para cualquier curso, ¿sí? Lo paso más o menos rápido porque es algo que se reitera mucho en los diferentes cursos, es la exactitud numérica, que depende de dos factores, de la exactitud de los datos proporcionados y la de los cálculos desarrollados. Imaginemos que voy a poner una cerca alrededor de un predio y estoy midiendo la cerca en metros. Entonces tengo 224 metros de cerca dividido entre no sé qué tanto y tal. Lo que no puede ser es que diga yo que el resultado es de 132.25342 metros. ¿Por qué? Porque pues, esa no es la precisión que se maneja en general, ¿no? Para las medidas de ese caso. Entonces la solución no puede ser más exacta que el menos exacto de, ya sea de los cálculos desarrollados o de la exactitud de los datos proporcionados. Por ejemplo, supongamos que quiero cortar una tira de papel en 7 partes iguales. Medimos la tira de papel con una regla estándar, cuya discretización llega al milímetro y nos resulta una dimensión de 25.4 centímetros. ¿Cuánto medirá cada parte? Bueno, la calculadora nos va a dar esto. ¿Sí? Sería ridículo decir que cada tira de papel mide 3.62857142 centímetros. ¿Sí? Eso es imposible de medir, por lo menos con la regla estándar que estamos midiendo. De hecho, si yo con la regla estándar mido que la hoja vale 25.4, pues quiere decir que puede ser 25.41 o 25.39, ¿sí? Hay una cierta indefinición en decimales más allá del 4, ¿no? Entonces sería ridículo que el resultado tuviera mucha más precisión que el dato original. Entonces en este caso, por ejemplo, lo que haríamos es pues, poner 3.63, ¿no? O 3.629 como mucho. El nivel de precisión influirán en la precisión que se pueda utilizar de las mediciones, influirá en la precisión que se pueda utilizar razonablemente, aunque esto no debe de ser motivo para utilizar una precisión escasa. Es decir, ante la duda, manejemos más precisión, ¿sí? O sea, pero no hay que ser ridículamente exagerados. Sobre todo si los resultados parciales se utilizan para otros cálculos. Por ejemplo, si el resultado anterior se utiliza para saber cuánto medirán 10 tiras alineadas, pues si yo uso el 3.63 por 7 por 10, me da 254.1 en lugar de 254. Es decir, cometería un error de 1 milímetro. Las recomendaciones generales para el curso son utilizar para cálculos intermedios al menos 5 cifras significativas y plantear los resultados con al menos 4 cifras significativas. ¿Qué es una cifra significativa? El número de dígitos a partir del primero diferente a 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 2.153 tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Aquí tenemos el primer dígito diferente de 0 es el 1. 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas, etc.
¿sí? Noten que el número 1000, si yo lo escribo así, quiere decir que puede ser el 1000.2 o el 1000.4 o el 999.6, porque cualquiera de estos, al redondearlo, nos va a dar 1000. Si yo escribo 1000.0, ahí estoy particularizando, estoy especificando que puede ser 1000.02 o 1000.04 o 999.96. ¿Sí? Entonces, si el cómo redondeo nos dice más o menos en qué orden andan los valores. Por ejemplo, 125.300 centímetros es lo mismo que 1.253 metros. Se prefiere esta formulación a esta, ¿por qué? Porque estos dos ceros, pues quién sabe qué tan significativos sean. Entonces más vale que no tener demasiados ceros en el número que estén a la izquierda del punto decimal. Entonces esto podría ser 125.3 por 10 a la 3, por ejemplo, ¿sí? Etcétera.